otro reactivo se consuma totalmente. Entonces, este exceso me permite que el otro reactivo se consuma totalmente y acercar la reacción a un rendimiento del 100%, puesto que estoy obligando a uno de los reactivos a consumirse al 100 totalmente, y del otro pues va a haber una sobra, un residuo. Generalmente para elegir al reactivo en exceso, vemos el costo que pueda tener, la facilidad de separación del proceso a la hora de refinarlo, que incluso lo pueda yo recircular al proceso también. Y el otro reactivo que quiero que se consuma, a lo mejor es el más caro o su existencia no es tan grande como puede ser del otro reactivo, entonces procuramos que se aproveche en lo máximo dicho reactivo. Pero bueno, este tipo de problema nos vamos a dar cuenta que se les van a dar de dato dos cantidades de reactivos. Se les va a decir en un momento dado, voy a hacer reaccionar tantos kilogramos de A con tantos kilogramos de B. Entonces, a nosotros nos toca determinar cuál de los dos va a ser el reactivo en exceso y cuál en el reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel que manda la reacción. Primero, es el que se consume más rápido o en su totalidad. Es el que me limita la reacción, es el que dice hasta aquí llegó la reacción porque ya me acabé, así de plano. Y entonces, por eso se le llama limitante, ¿sí? Aparte de las características físicas y económicas que ya les mencioné. Hay algunos textos que dice que el reactivo limitante es el que está en menor cantidad. Mentira, no es cierto. Nosotros vamos a comprobar por estequiometría si la cantidad adicionada es la adecuada. Entonces, no, a lo mejor en los textos a veces quieren decir una cosa y nosotros lo interpretamos de otra manera. Entonces, no siempre el reactivo limitante es aquel que está en menor cantidad. Eso no es cierto. Pero nosotros por estequiometría lo vamos a, pues, a ver, a determinar. Ya que yo haya determinado el reactivo en el limitante, ya que lo tenga identificado, ese va a ser nuestra base de cálculo. La cantidad que tenga yo de reactivo limitante va a ser mi base de cálculo para poder contestar los incisos del problema. Entonces, la importancia del reactivo limitante es grande, ¿sí? Para poder establecer los resultados de un problema. Desgraciadamente hay dos planteamientos que hay que conocer. No se ocupan los dos, pero cualquiera de los dos los tenemos que analizar. Entonces vamos a aprender precisamente esos dos planteamientos, determinar el reactivo limitante y con ese dato calcular los incisos de un problema. Entonces, es aquel del cual se determinará primero al momento de la reacción química, dando como resultado el final de la reacción. Esto quiere decir que cuando se termine ya no se podrá seguir generando cierto producto. Es el reactivo que, como lo dice su nombre o lo indica, limita la reacción. Por otro lado, el reactivo en exceso es aquel que se encuentra, como su nombre lo indica, en exceso del estequiométrico. En este tipo de problemas se debe identificar el reactivo limitante. Después de ello, es el dato con el cual se realizarán los puntos que se requieren calcular en una reacción química determinada. Para ello se requiere realizar uno de los siguientes planteamientos con el objetivo de identificar el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces vamos a establecer esos dos planteamientos para identificar este reactivo. Ejemplo 1. La urea, NH2, subíndice 12O, se usa como fertilizante, como alimento para animales y en la industria de los polímeros. Se prepara por acción del amoníaco con el dióxido de carbono. Entonces, la reacción representativa de la formación de la urea es la siguiente. Amoníaco con CO2 nos produce la urea y agua. En cierto proceso se hacen reaccionar 800 gramos de amoníaco con 1000 gramos de CO2. Observen, las dos cantidades que me dan de datos son de los dos reactivos, del amoníaco y del CO2, ¿sí?
No se trata de casarse y decir, ay, me gusta más el CO2 y con este hago los cálculos, o me gustó más el amoníaco. No, hay que determinar de los 800 gramos y de los 1000 gramos del CO2, cuál de los dos es el reactivo limitante. Nos piden calcular en este problema las moles de urea producidas. Inciso B, los gramos de agua que se obtiene. E inciso C, la cantidad del reactivo que permanece sin reaccionar. Obviamente, esto hace referencia al reactivo en exceso, lo que quedó sin reaccionar, lo que sobró después de realizada la reacción química. Bien, obteniendo la información de la ecuación química, se tiene el siguiente balanceo. 2 para el amoníaco, 1 para el dióxido de carbono, 1 para la urea y 1 mol para el agua. Bien, acuérdense que el 2 es el número de moles, el 1 y el 1 también son número de moles. ¿En qué unidades van a estar señalando las número de moles, muchachos? Gramo mol. Gramo mol. El 34, ya saben que es la masa estequiométrica, el 44, el 60 y el 18. ¿En qué unidades lo vamos a expresar? En gramos. En gramos. Los voy a regañar. Cuando vimos esto, en la información de una reacción química, les dije, yo no quiero que me plasmen en el papel las operaciones que hacen para obtener el 34, el 44. Les agradezco mucho que hayan hecho esa secuencia en sus trabajos, pero están perdiendo mucho tiempo. Yo les dije, y espero que quede claro el asunto, me reportan estos datos en la ecuación, háganlo en su calculadora de manera directa y me reportan el 34, el 44, el 60 y el 18 aquí abajito de los símbolos. No que perdieron mucho tiempo en hacer cómo determinaban el 34, luego el 44. Luego me hacen hasta el balance de masa para decir que la cantidad de reactivos es igual a la cantidad de productos. Señores, están perdiendo mucho tiempo. Entonces, por favor, cuando hagan este trabajo, lo único que quiero que me reporten son los coeficientes, que es el número de moles, la masa estequiométrica, que la obtienen multiplicando el número de moles por la masa molar de cada sustancia, y si hay necesidad del volumen molar o del volumen estequiométrico, también me ponen el valor, como es el caso del amoníaco, que en este caso es gas, 44.8 litros, y del dióxido de carbono, que es 22.4 litros. Es lo único que quiero que me escriban en la reacción. Les vuelvo a repetir, se lo estoy planteando por su bien, porque en el examen se les van a dar como 10 reacciones, imagínense, para 2 horas, y en cada reacción se están tardando mínimo media hora en terminarlo. No les va a dar tiempo. Entonces, qué bueno que aprendieron a hacer las cosas, qué bueno que toman en cuenta las unidades, qué bueno. Pero en este caso yo se los dije, a mí solamente repórtenme la información de la ecuación. Abusados, por favor, con sus trabajos subsecuentes. Si no, por eso se les hace muy pesada la tarea. Bueno, ya está la información de la reacción, ya saben de dónde salen los datos. Entonces vamos a comenzar a ver cómo determinamos el reactivo limitante y el reactivo en exceso. El primer paso es determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso de los dos alimentados que se hacen reaccionar, es decir, de los reactivos. Primer planteamiento. Vamos a comprobar si para 800 gramos de amoníaco, que es lo que estoy alimentando, realmente se requieren 1000 gramos de CO2. Vamos a comprobarlo por estequiometría. Momentáneamente voy a ignorar los 1000 gramos de CO2, los voy a ignorar. Entonces vamos a la ecuación química, acudimos a la ecuación química y vemos que ella nos dice que 34 gramos de amoníaco deben reaccionar con 44 gramos de CO2. Es lo que nos dice la ecuación. Aquí la pregunta sería, si tengo 800 gramos de amoníaco, ¿cuántos gramos de CO2 voy a necesitar?
Ya estoy explicando la estequiometría y voy a comprobar si para 800 gramos realmente requiero los 1000 gramos que estoy alimentando de CO2. Entonces, por estequiometría y con base a los datos que nos proporciona la ecuación química, vemos que 34 gramos de amoníaco reaccionan con 44 gramos de CO2. Si se tienen 800 gramos de amoníaco, la pregunta es cuántos gramos de CO2 se necesitan. ¿Cómo vamos a calcular gramos de CO2 necesarios? ¿Qué operación hacemos, muchachos? Ahí tenemos los datos, acomódenlos, por favor. ¿Qué pasó? Los que pusieron que no, ya levántense, pinche huevones. Ay. ¿Qué pasó, niños? ¿Cómo hacemos el cálculo? Primero usamos los 1000 gramos de CO2, No, luego los aquí estamos 800. planteando que para 800 gramos de amoníaco. Pues primero usamos los 800, ¿no? 800 gramos de amoníaco. ¿Que multiplica qué y lo dividimos entre qué? 44 de CO2 sobre 34 de amoníaco. 800 gramos de amoníaco multiplica 44 gramos de CO2 entre 34 gramos de amoníaco y esto nos da un valor de 1035.29 gramos de CO2. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero que reaccionen los 800 gramos de amoníaco, necesito 1035.29 gramos de CO2. Pero vemos que en el proceso metimos 1000 gramos. Quiere decir que tenemos menor cantidad de la que yo necesito. Como la reacción solamente va a llegar a consumir los 1000 gramos de CO2, hasta ahí va a llegar la reacción. Quiere decir que el reactivo limitante en este caso va a ser los 1000 gramos de CO2. Vuelvo a repetir, yo tengo 800 gramos de amoníaco y estoy viendo por estequiometría que se requieren 1035 gramos de CO2, pero solamente tengo 1000. Entonces la reacción va a llegar hasta que se consuman los 1000 gramos de CO2. Por eso el CO2 es el reactivo limitante. Según lo anterior, se observa que para que reaccionen 800 gramos de amoníaco se requieren 1035.39 gramos de dióxido de carbono y solo se tienen 1000 gramos. Por lo tanto, este último será el reactivo limitante, pues limitará la reacción y por consiguiente los 800 gramos de amoníaco será el reactivo en exceso. Cuando yo determino uno de los dos, automáticamente le doy el nombre al otro, ¿sí? Entonces, si uno es el reactivo limitante, el otro será el reactivo en exceso. Si determina el reactivo en exceso, el otro será en automático el reactivo limitante. Entonces, ya establecí que los 1000 gramos de CO2 es el reactivo limitante, entonces los 800 gramos de amoníaco será el reactivo en exceso y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, mi conclusión en este caso es que mi reactivo limitante son los 1000 gramos de CO2 y el reactivo en exceso, 800 gramos de amoníaco. ¿Más o menos entendieron lo que estamos haciendo en el planteamiento? Sí, profe. Conste. Vamos a ver el segundo planteamiento. Profesor, Dime. y una vez antes de que empecemos dice mi compañera Emilia que su MIT la sacó, que si le puede dar acceso. No, ya llegaron muy tarde, mi hijo, déjalos, porque si no voy a tener que interrumpir esto y localizar la diapositiva, por eso no puedo regresar cuando ya inicié pasando diapositivas. Por favor, Okay, que lleguen a tiempo. Ok, profe. Ok, gracias. Bien. Segundo planteamiento. Comprobar por estequiometría si para 1000 gramos de CO2 requiero realmente 800 gramos de amoníaco. Si se dan cuenta, ahora invertí los datos. Ahora voy a agarrar como base de cálculo los 1000 gramos de CO2 y voy a ver si es cierto que voy a requerir los 800 gramos de amoníaco.
Por momento voy a ignorar los 800 gramos de amoníaco y nuevamente nos vamos a la reacción química y vemos que 34 gramos de amoníaco reaccionan con 44 de CO2. Es lo que hicimos en el primer planteamiento. Ahora la pregunta es, ¿cuántos gramos de amoníaco requiero yo para 1000 gramos de CO2? ¿Sí? Ya invertí la X, digamos, en mi regla de 3. Entonces, por estequiometría y con base a los datos que nos proporciona la ecuación química, vemos que 34 gramos de amoníaco reaccionan con 44 gramos de CO2. Si se tienen 1000 gramos de CO2, ¿cuántos gramos de amoníaco se necesitan? Gramos de amoníaco necesarios, ¿cómo lo calculamos con los datos que tenemos ahí, muchachos? Serían 1000 gramos de CO2 por 34 gramos de amoníaco entre 44 gramos de CO2. Así es. Entonces, 1000 gramos de CO2 multiplica 34 gramos de amoníaco entre 44 gramos de CO2 y esto nos da un valor de 772.727 gramos de amoníaco. ¿Y cuánto alimentamos de amoníaco al proceso, muchachos? ¿Cuánto se alimentó en el proceso de amoníaco? Los 772. No alimentamos 700. Es lo que necesito yo para que reaccionen los 1000 gramos de CO2. Lo acabamos de calcular. ¿Cuánto alimentamos de amoníaco? Está en el mismo texto, muchachos, ahí en verde. Pues los 34, ¿no? ¿Cómo se alimenta 34? Señores, requieren 800 gramos de amoníaco. Fue lo que alimentamos. Vean los datos, por favor. 1000 gramos de CO2 lo hicimos reaccionar con 800 gramos de amoníaco. Lo estamos juntando. Estoy alimentando 800, pero estoy viendo que de estos 800 solamente voy a utilizar 772 para que estos reaccionen con los 1000 gramos de CO2. Quiere decir que el amoníaco es el reactivo en exceso. Tengo mayor cantidad, 800 gramos, que la que requiero, que son 772. Por eso mi amoníaco es el reactivo en exceso. Según lo anterior, se observa que para que reaccionen 1000 gramos de dióxido de carbono se requieren 772 gramos de amoníaco y se tienen 800, fue lo que se alimentó. Por lo tanto, este último será el reactivo en exceso, ya que se encuentra en exceso halo estequiométrico y por consiguiente los 1000 gramos de dióxido de carbono será el reactivo limitante. Insisto, ya que identifiqué uno de los reactivos, el otro se da por default. ¿Sí? Si ahorita identifiqué el reactivo en exceso, el otro automáticamente será el reactivo limitante. Y si se dan cuenta, es la misma conclusión. Otra vez, el reactivo limitante son los 1000 gramos de CO2 y el reactivo en exceso los 800 gramos de amoníaco. ¿Sí? Es el mismo planteamiento, pero usando diferente base de cálculo. En el primer planteamiento utilicé los 800 gramos de amoníaco. Ahorita estoy utilizando los 1000 gramos de CO2, pero es el mismo procedimiento y ambos nos van a llevar a la misma conclusión. Ya que determiné cuál es el elemento o el reactivo limitante es el que vamos a tomar como base de cálculo para determinar los incisos que me pide el problema. Muchachos, no están leyendo y están bien distraídos. Ahorita sí los veo, pero en la Bavaria. La resolución de los incisos siempre será con lo que se tiene de reactivo limitante. Por lo tanto, tenemos, con base a lo que se tiene de reactivo limitante, que son los 1000 gramos de CO2, es lo que tenemos. Ya lo identifiqué como reactivo limitante. Inciso A. El inciso A me pide determinar moles de urea producida. Nuestra base de cálculo son los 1000 gramos de CO2.
díganme qué cálculo vamos a usar, teniendo ahí toda la información que tenemos presente aquí en esta página. ¿Cómo determino las moles de urea que se van a producir? Se multiplicaría 1000 gramos de CO2 por 1 gramo mol de urea entre 44 gramos de CO2. Así es, 1000 gramos de CO2 multiplica un mol de urea entre 44 gramos de CO2 y esto nos da un valor de 22.727 moles de urea producidas en base al reactivo limitante que son los 1000 gramos de CO2. Esa sería la manera de contestar el inciso A. Si se dan cuenta, es una relación ponderal simple, ¿sí? Lo único que pasó fue que tuvimos trabajo para determinar el reactivo limitante, pero el cálculo de los incisos es muy sencillo. El inciso B nos piden determinar los gramos de agua producidas en base a los 1000 gramos de CO2, que es el reactivo limitante. Díganme, por favor, cómo se calcula. Sería igual 1000 gramos de CO2 por 1 mol de H2O entre... No nos están pidiendo moles. No, sería por 18 gramos. gramos Ok. de H2O sobre 44 gramos de CO2. Correcto. 1000 gramos de CO2 multiplica 18 gramos. Esto que hizo su compañero fue un error muy continuo en sus problemas. No se fijan en las unidades. Tengan mucho cuidado. A la hora de leer nada más vemos gramos, pero no vamos a ver, no nos fijamos que va acompañado del apellido mol. Entonces tengan mucho cuidado. Es más, en algunos incisos se les pide calcula la cantidad de sustancia de... Y al decir ustedes cantidad de sustancia, se les olvida que cantidad de sustancia es una dimensión química y se representa por el número de moles. Entonces, cuando a mí me están pidiendo calcular la cantidad de sustancia, me están pidiendo calcular las moles, porque son las unidades de cantidad de sustancia. Ya se les olvidaron las unidades químicas y en lugar de calcularme las moles correspondientes, me estaban calculando la masa. Por eso tuvieron muchos errores en su tarea, porque no leemos y porque no están repasando. Tengan mucho cuidado, por favor, muchachos, por favor. Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna duda, niños? Todo, acuérdense que es en base al reactivo limitante. Inciso C, ¿qué me pide el inciso C? Cantidad del exceso sin reaccionar. Es obvio que si me están pidiendo lo que quedó sin reaccionar, es referente al reactivo en exceso. Vimos en los planteamientos que el reactivo en exceso son los 800 gramos de amoníaco. Esa fue nuestra conclusión. Reactivo en exceso es igual a 800 gramos de amoníaco. Ya lo tengo identificado. Fue lo que alimenté a la reacción. ¿Cómo voy a calcular lo que sobró? Si hasta ahorita tengo conocido la cantidad del reactivo en exceso alimentado. ¿Cómo determino el exceso que permaneció sin reaccionar? Podemos restarlo, la cantidad con el exceso menos... No. Sí, a la cantidad con el exceso le restamos la cantidad de, bueno, con el del limitante o sí. Lo que reacciona, lo que va a reaccionar con el reactivo limitante. Así es, pero ese valor ya lo tenemos en uno de los planteamientos, en el segundo. Vimos que para que reaccionen los 1000 gramos de CO2, yo requiero 772 gramos de amoníaco. Ya lo tienen calculado. Entonces, la cantidad en exceso va a ser igual a los gramos de amoníaco inicial
lo que metimos, 800 gramos, menos los gramos de amoníaco que se consumen en base al reactivo limitante, que fueron 772. Ya lo tienen. Restando estas dos cantidades, nos da el exceso, lo que permaneció sin reaccionar, que fueron 27.27 gramos de amoníaco. Eso es lo que tienen que hacer para poder calcular el exceso. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces si nos pusiera, por ejemplo, cantidad delimitante, sí se puede poner digamos, lo que sobra de la cantidad delimitante que nos los puedan preguntar. Si tú eliges, ahí va esto aclarando, los dos planteamientos que les estoy mostrando, se los muestro para que puedan interpretar cualquiera de los dos. Obviamente, en un problema no se detengan, no hagan los dos planteamientos, hagan uno solo. Pero si por casualidad ustedes escogieron como ahorita el que me da la cantidad que reacciona del reactivo en exceso, pues ya la hicieron porque hasta ahí quedó su cálculo, pero si no lo van a tener que hacer aquí en el inciso C, porque no, como no van a tener determinado lo que reaccionó de lo que ya establecí como reactivo en exceso, lo van a tener que calcular, es lo único, pero no creo que tenga mucho problema. Estos 772, les vuelvo a repetir, lo tenemos presente en el planteamiento 2, pero yo porque se los mostré los dos planteamientos, pero si ustedes eligieron el planteamiento el primero, ahí no estoy calculando lo que reaccionó de en exceso, ¿sí? Del reactivo en exceso, no lo estamos calculando, pero lo van a tener que hacer en este inciso para que tengan esa cantidad consumida del reactivo en exceso y puedan establecer la resta, ¿de acuerdo? Pero pues yo estoy pensando que ya tienen las herramientas para hacerlo. Esa es la situación, espero que sí. Vamos a ver el siguiente ejemplo para ver si ya les quedó un poquito de aprendizaje. Traten de contestar, por favor, porque es la única manera de que aprendan, muchachos. Por favor. Sí, profe. Ejemplo 2. Dice, se alimentan a un reactor 8 libras mol de hierro con 144 libras de agua para realizar la siguiente reacción química. Aquí, si se dan cuenta, estoy utilizando dos unidades diferentes. En un caso del hierro, libras mol, y en el caso del agua, libras, ¿sí? Pero entonces hay que establecer entre estos dos valores cuál va a ser el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Bien, la reacción a desarrollar es el hierro en agua, que nos da pirita, mineral de hierro, más hidrógeno que se desprende como gas en un momento dado. Nos piden determinar las libras de pirita producido, las libras mol de hidrógeno que se forma y la cantidad de reactivo sin reaccionar nuevamente, ¿sí? La información en la ecuación química, primero es el número de moles con el balanceo, en la cual nos quedan 3 moles de hierro que reaccionan con 4 moles de agua para producir 1 mol de pirita y 4 libras, bueno, en este caso 4 moles de hidrógeno. ¿En qué unidades están el número de moles en la reacción? El 3, el 4, el 1 y el 4, ¿qué unidades tienen? Libramol. Libramol. Luego obtenemos 168, 72, 232 y 8, ¿sí? Entonces, ¿qué unidades tendría las masas estequiométricas que aquí presento? Libra. Ok, libras. Esto es lo que quiero que me presenten, no todos los cálculos, no pierdan tiempo, háganlo en su calculadora directamente y pónganme los valores resultantes, ¿de acuerdo? Para que se ahorren todo ese cálculo a la hora de escribirlo. Tengan mucho cuidado, por favor. Bien, para abrir espacio, tenemos la información de la reacción. Identificación del reactivo limitante y el reactivo en exceso. Es el primer paso. Primer planteamiento. ¿Sí? Yo voy a elegir, en este caso,
las 8 libras mol de hierro. Y quiero saber si realmente las 8 libras mol de hierro requieren 144 libras de agua, que es lo que estoy alimentando. Entonces nos vamos a la reacción química y vemos que 3 libras mol de hierro, 3 libras mol de hierro reaccionan con 72 libras de agua. Es lo que me dice la reacción química. 3 libras mol de hierro reaccionan con 72 libras de agua. Si tengo 8 libras mol de hierro, ¿cuántas libras de agua voy a necesitar? ¿Sí? Ese será mi planteamiento. El resultado es libras de agua necesarias. ¿Qué operación hago en base a los datos que tengo ahí? Estoy agarrando como base de cálculo, en este caso, las 8 libras mol de hierro que estoy alimentando. Quedaría, Que hable Ana. quedaría 8 libras mol de hierro Ajá. por 72 libras de agua sobre 168 libras de hierro. No, ¿por qué 168 libras de hierro? Serían 3 libras mol de hierro. Así es, 3 libras Cierto, mol de perdón. hierro. ¿Sí? Gracias. 8 libras mol de hierro, vamos a multiplicarlas a 72 libras de agua y dividir entre 3 libras mol de hierro. ¿Sale? Y esto nos da un valor de 192. Quiere decir que para las 8 libras de hierro yo requiero 192 libras de agua. Pero ¿cuánto estoy metiendo de agua? 144. 144. Quiere decir que tengo menos cantidad de la que yo necesito. Va de nuevo, para 8 libras de hierro, yo necesito 192 libras de agua y solamente tengo 144. Quiere decir que el agua, ¿quién es? ¿El reactivo limitante o el reactivo en exceso, muchachos? El agua es el limitante. Limitante. Así es, porque la reacción química va a llegar hasta que se consuman las 144 libras de agua y ya no tengo más, hasta ahí llega la reacción, hasta ahí me limita porque no tengo los 192. Entonces, según lo anterior, se observa que para que reaccionen 8 libras mol de hierro, se requieren 192 libras de agua y solo se tienen 144 libras de esta sustancia. Por lo tanto, este último será el reactivo limitante, ya que se tiene una menor cantidad de la necesaria y por consiguiente las 8 libras mol de hierro será el reactivo en exceso. Recuerden, si ya le atiné un reactivo, el otro por default, ya lo nombramos. La conclusión es que el reactivo limitante son las 144 libras de agua y el reactivo en exceso son las 8 libras mol de hierro. Ahí me pasó la G. Son libras mol de hierro. ¿Sale? Bien, ya tengo el resultado del primer planteamiento. Ahora, para el segundo planteamiento, ya no voy a utilizar las 8 libras mol de hierro alimentadas, sino las 144 libras de agua. Ese va a ser mi segundo planteamiento. Vamos a ver si por estequiometría voy a ver si es necesario que 144 libras de agua realmente reaccionarán con 8 libras mol de hierro. ¿Sí? Estoy invirtiendo los datos, pero el planteamiento de la información es la misma. Entonces, establecemos comprobar por estequiometría si para 144 libras de agua se requieren verdaderamente 8 libras de hierro, libra mol de hierro. Por lo tanto, aplicando la información de la ecuación química se tiene que 3 libras mol de hierro, según la ecuación química, reaccionan con 72 libras de agua. ¿Cuántas libras mol de hierro se necesitan para que reaccionen? 144 libras de agua. ¿Cómo queda el cálculo aquí? Para obtener las libras mol de hierro necesarias, ¿cómo queda establecida nuestro cálculo? Ay.
Profe, ahora trabajaríamos con el 144. Sí, eso va a ser ahora nuestra base de cálculo. Entonces, Voy. sería 144 libras de agua Ajá. por... ay, ya no sé. Por 3 libra-mol de hierro Ajá, correcto. entre ¿Entre 72? Sí. 72 libras de agua. 144 libras de agua multiplica a 3 libras mol de hierro entre 72 libras de agua. Y esto nos da un valor de 6 libras mol de hierro. Quiere decir que para que reaccionen 144 libras de agua yo requiero 6. ¿Y cuántas estamos alimentando de hierro en el proceso? 8. 8. Quiere decir que tengo más de lo que necesito. Estoy agregando mayor cantidad de libras mol de hierro de las que de las 6 que necesito. Por lo tanto, por default, nuestro reactivo en exceso son las 8 libras mol de hierro, ¿sí? Porque lo estoy agregando en exceso. Requiero 6 y estoy alimentando 8. Según lo anterior, se observa que para que reaccionen 144 libras de agua se requieren 6 libras mol de hierro y se tienen 8 libras mol de esta sustancia. Por lo tanto, este último será el reactivo en exceso. Y por default, las 144 libras de agua serán el reactivo limitante. De manera concluyente, reactivo limitante es igual a 144 libras de agua y el reactivo en exceso, 8 libras mol de hierro. Si se dan cuenta, la misma conclusión que sacamos en el planteamiento primero, en el planteamiento 1, ¿sí? Entonces, son los dos planteamientos que ustedes pueden aplicar, no ocupen los dos. Claro que si tienen dudas, etcétera, háganlo pues para comprobar, pero eviten hacer los dos porque eso consume tiempo y pues no les va a dar tiempo de terminar el problema. Muy bien, este paso fue para determinar el reactivo limitante. Ya sabemos que son las 144 libras de agua. Esa va a ser nuestra base de cálculo para contestar los incisos que nos pide el problema. Recuérdese que la solución de los incisos solicitados serán resueltos a lo que se tiene de reactivo limitante, es decir, 144 libras de agua. El inciso A nos piden determinar las libras de pirita producidas, ¿sí? En base al reactivo limitante que tenemos. ¿Cómo queda el cálculo, muchachos? Ahí tienen toda la información para realizar el cálculo. ¿Cómo queda establecido? serían 144 libras de agua que multiplica a 232. 32 Ajá. de Fe 3 o 4 sobre 72 libras de agua. Libras de agua. Así es, 142 libras, 144 libras de agua multiplica 232 libras de pirita entre 72 libras de agua y esto nos da 464 libras de pirita producida. Es la que se va a producir a partir del reactivo limitante. El inciso B nos pide las libras mol de hidrógeno que se forma. ¿Cómo queda establecido el cálculo para obtener ese valor? Serían 144 libras de agua por 4 libras mol de hidrógeno sobre 72 libras. Así es, 144 libras de agua multiplica 4 libras mol de hidrógeno entre 72 libras de agua y esto nos da 8 libras mol de hidrógeno que se va a formar. Y el inciso C nos pide la cantidad en exceso sin reaccionar. Nuevamente, a ver si lo entendieron, ¿cómo voy a determinar ese exceso que sobró, que se quedó sin reaccionar? ¿Cómo le vamos a hacer? Es otra vez otra resta, ¿no?
Ajá. ¿Qué menos qué? ¿Qué voy a restar? Las 8 libras de hierro Ajá. menos 6 libras. Correcto. Eso lo tenemos en el segundo planteamiento. Les vuelvo a recalcar, ahorita porque hice los dos planteamientos, cuento con el segundo factor. Las libras mol de hierro inicial son 8. Y vimos en el planteamiento 2 que para que reaccionen los 144 libras de agua, yo requiero 6 libras mol de hierro. ¿Sí? Ya que identifiqué el reactivo limitante, ese va a ser lo que voy a requerir que reaccione de hierro. Por eso tengo los dos valores. 8 libras mol menos 6 libras mol de hierro, ambas. Si ustedes no tienen las 6 libras de mol, la van a tener que hacer aquí, en este inciso lo van a tener que calcular. ¿Sale? Y esto nos dan 2 libras mol de hierro. Esto fue lo que quedó sin reaccionar, lo que sobró. Esto es el exceso. ¿De acuerdo? Y es la manera de contestar este problema. Yo vi que ahorita ya le captaron un poco más. La sorpresa es la primera vez. Entonces la segunda ya más o menos ya le dan el enfoque. Obviamente tienen que leer más ejercicios resueltos que los voy a remitir a las páginas del libro para que los observen y puedan contestar los ejercicios que me van a enviar. ¿De acuerdo? Pero ahí van, muchachos. Sí, profe. Estaban dormidos al inicio, pero ya. Dígame, mija. Tengo una duda. Dígame. En este caso lo hicimos con el hierro, pero ¿se le hubiera podido sacar al agua? Pero el agua no es reactivo limitante, digo, no es reactivo en exceso, es el reactivo limitante. Y dijimos que el Ok. reactivo limitante se consume totalmente, no sobra nada de él. Sí, profe, ¿Sale? es que en eso me he confundido. Gracias. Sí, de nada. Entonces, más o menos, muchachos, más o menos ¿te entendieron? Sí. Pues según yo sí Sí. entendí bien. Ese sí no me gustó, pero bueno. Es repasar, tiene que repasar. Yo les digo, el trabajo ahorita que tenemos trabajando en esta modalidad, pues es mucha chamba de su parte, yo lo entiendo, pero créanme que se trata de darles un material que sea comprensible de alguna manera y lo puedan aplicar. Entonces, no se preocupen, ahí van. Ay, ya me sacó el... Espérenme. Ay, Diosito lindo. Meet. Ay, me sacó esto. Ay, Dios, ¿qué es esto? A ver, muchachos, ¿quién sabe qué le pasó a mi máquina? ¿Quién sabe qué le pasó a mi máquina que se cerró y ahorita está loca? Deje de presentar, profe. ¿Mandé? Espérame. Es que sí estaba en la llamada, profe, pero creo que en otra ventana. Sí, ¿quién sabe qué le pasó? Espérenme, voy a entrar, ¿eh? Espérenme tantito. Espérenme tantito, ahorita voy a entrar. O apague su micrófono. No, es que aquí están saliendo una de pantallas horribles. Ahora busquen donde tienen la reunión porque sí está, pero a lo mejor en otro navegador, en otra pestaña. No, es que me cerró todas las pestañas. Te tengo, y te escucho, pero no tengo. No, es que como que se alzó, como que lo jaló, pero está en otra ventana. A ver, déjame. Sí, digamos que abrió otras ventanas. A ver. Profe, ¿no estará directamente conectado en Safari o sea, en Google Meet? ¿Por eso está en No. otra pestaña? No estoy utilizando Safari. Ah, ok. Sí, si Porque tiene sí Google está ahí en una instalado. reunión. Sí, porque sí los escucho, pero no se ven las páginas ninguna. Espérenme, ahí voy.
Hasta me espanto con la ignorancia de la tecnología. No se preocupe, profe, así pasa. Ahí voy, ahí voy. El ruido que emite el micrófono, pero bueno. Para que se Es que le llame. digo que sí está en la llamada, pero Ajá, ya se me... pero en otra ventana. Si quiere, mejor cierre todo lo que tenga y vuelve a entrar ahora sí. A ver, Mire, prefiere... ahorita vuelvo a entrar, espérenme. Y ya, nosotros vemos su pantalla ahorita. Búsquenla en la otra. Ha de estar en la otra. Porque tengo abierto el... Ciérrelo todo hasta que lo dejemos de escuchar y así ya, pues ya se va a salir. Ok, ahí voy. Porque es que nosotros estamos viendo su pantalla. Hola, hola, ya llegué. Hola, Ya la profe. escuchamos mejor. Ah, no, les digo, es que se cerró solito, no creas, yo no moví nada ni nada, de repente se cerró, pero no se veían las pantallas ni ninguna pestaña. Lo chistoso que permanecía el sonido, pero bueno. Ok, básicamente para más o menos platicarles las actividades, por eso quería ya terminar ahorita. Ya con esto terminamos lo que es la parte de estequiometría en reacciones químicas y como les dije, estamos por iniciar la unidad número 3, que son fundamentos de química orgánica. La mayoría son aspectos teóricos. Si de por sí en la parte operativa se fastidian, se enredan, se fastidian totalmente, entonces imagínense en una... Ay, Dios mío, otra vez. Espérenme. Otra vez. Es que me volvió a sacar. A ver si es que me volvió a sacar esto. Digo, no sé qué tiene ahorita la máquina. Dejen, voy a checarla, pero bueno. Rápidamente, entonces les digo, les voy a enviar las actividades que siguen de estequiometría y les voy a dar también las actividades. Perdón. Yo les digo que no sé qué está fallando. Me voy a apurar, por favor. Me voy a apurar. Profe, solamente apague el micrófono de donde está ahorita y se escuche con el otro. No, es que nuevamente les vuelvo a repetir mi saca. Apague su micrófono, profe, el que Apague el ahorita micrófono, tiene. profe. Ya hable. Ándale, ya lo escucho lo de uno. Ay, Dios. Ahora sí, no. Vuelvo a estar otra vez. Ok, les voy a enviar actividades en el correo y ahorita también les voy a enviar el resultado de la actividad número 4 que ya me entregaron. El día de mañana les paso el resultado de la actividad de rendimiento, que sería la actividad 2.5. Entonces, es mucha chamba la que se les viene ahorita porque me van a entregar para la próxima semana lo que vimos de pureza y reactivo limitante y lo que es la parte teórica que estamos, ¿cómo se llama? Que ya esté, para lo que son fundamentos. La próxima semana de todos modos nos vemos para ver dudas sobre lo que están haciendo de la tarea de fundamentos, por favor. También les voy a enviar la fecha del examen. De alguna manera me urge tener sus evaluaciones para saber si hay alguien de ustedes que no vaya a hacer examen, ¿de acuerdo? Entonces, por favor,
échele toda la atención a las actividades. Diego Antonio Torres, te voy a regañar, hubo 2 equipos, entre ellos el de Diego, que no me entregaron actividades. Ahí va el ultimátum, muchachos. Quien no me entregue actividades, las que vengan, ya se me van directamente a título. Ya no los voy a molestar con tarea. Mejor se van a título y ahora sí que se enfrentan al problema del examen. Entonces, por favor, entréguenme las actividades en el momento y días señalados, por favor. Profesor, pero sí le he entregado todas las actividades. No, mijo, de la actividad no te tengo señalado, no recibí actividades de ustedes de la actividad 2.4, Diego. Tengo el correo enviado, o sea, no sé si hasta lo tenga en spam. No se va ningún spam. Déjame checar nuevamente. Bueno, si no le mando otro correo con la captura de los correos, porque sí se lo he enviado y está la hora y la fecha. Pues déjame comprobar, ¿vale? Son 2 equipos. Por lo pronto, hay 2 equipos que no me enviaron tareas, según yo. Entonces, en este caso, por favor, espérense a ver la aclaración para ver dónde está ese archivo. Voy a buscarlo bien, pero no lo tengo yo, ¿eh? Ok, ya lo vemos en su tiempo. Pues les agradezco, muchachos. Nos vemos, nada más déjenme pasar lista. Y nos vemos la próxima semana. Por favor, échenle ganas a sus tareas. Que la canción. Disculpa, profesor. Gracias, hasta luego. Ahí voy, espérenme. Desde la otra vez me pasó igual, así con este silbido. Bueno, les agradezco mucho. Estamos en contacto, ¿sale? Vale, profe, hasta luego, bonito día. Que les vaya muy bien. Hasta luego, muchachos. Órale, pues. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Adiós, profe. Gracias, muchachos. Disculpe, profesor. ¿Qué pasaría? Bueno, quería saber si lo podía, bueno, más bien es que las actividades no me están llegando a mis correos. Perdona, ¿qué? Es que no lo entiendo, profesor. Que no te llegan al correo las actividades, no sé por qué lo que dijiste. Es que, bueno, o sea, sí voy, creo, al corriente porque mis compañeros de equipo me dicen qué es lo que hay de actividad, pero pues no sé si me podría ayudar o qué ocurre ahí. No sé, ya tienes tú tu equipo de trabajo y todo, entonces de ti tampoco me acuerdo, Flores Martínez. Profe, Checar, ahorita les voy a dar el resultado, ya les dije de la actividad. Vayan checando cómo está su situación del equipo, porque no tengo algunos archivos de ustedes, no me llegaron, como en el caso de Torres. Sí, entonces, ahorita les envío el resultado de la evaluación y se comunican por el WhatsApp, por favor. Profe, ¿Sí? es que mi compañero y su equipo fue del último equipo, los que entraron una semana después. Y bueno, ve que me dijo a mí que le hiciera una lista de Ajá. todos los participantes, bueno, de todos los integrantes del salón. Yo en esa lista no se los mandé a ellos. Usted les pidió posteriormente su correo, pero se lo mandaron por el grupo y dijo, los voy a añadir. Pero me comenta mi compañero que todavía no los añade porque no le llegan los trabajos. Hay unos muchachos que los di de baja porque no han enviado nada, se los dije, ya depuré la lista. Esa lista que depuré era del SAES. Entonces, Ajá. si yo veo que un alumno ya le puede entregar actividades, lo eliminé. Entonces, Por a eso, lo mejor son aquellos chavos que entran, pero no envían tareas. pero su equipo sí ha mandado trabajos porque los ha puesto en las listas, bueno, en las listas donde nos dan nuestras calificaciones,
su equipo sí ha mandado trabajos. Es que mire, creo que no me entiende. Cuando usted manda la actividad, yo supongo que tiene un grupo ya como que preestablecido de cada grupo, ¿no? Con cada correo. Ajá. Ah, bueno, esa es que usted se basó en mi lista, pero faltó un equipo para esa lista, porque ellos entraron una semana después que yo le mandara la lista. Y usted dijo, los voy a añadir a ese grupo de correo donde les mando todos los trabajos, mándenme sus correos por WhatsApp. Pero mi compañero me dice que no los ha agregado porque a ellos no les llegan las actividades a su correo. Sí, independientemente de la lista que tú ya me enviaste, que me señalas, incluso los correos que ellos me han enviado, yo los anoté, pero te vuelvo a repetir, ahora que presentaron o que estoy haciendo las actividades de este parcial, muchos de ellos no me han enviado ninguna actividad, a mí no me han enviado, o no se ponen de acuerdo con el equipo, no sé, hay una situación ahí entre ellos. Ellos tienen la obligación de ver que el archivo que me envían está en sus tareas, pero nunca lo revisan a la hora. ¿Sí? Si los chavos no lo anotan en una carátula, ellos que se dan cuenta. Entonces ellos presuponen que enviaron una tarea, pero yo no la recibo. Entonces, ahorita voy a enviar los resultados de la actividad que me entregaron la última. Si hay una omisión, que ellos me avisen en el WhatsApp cómo está el asunto para revisar, ¿sale? Al fin de cuentas, de todos modos, ellos se comunican en el WhatsApp y les piden las actividades, ok, el maestro no me la envió, pásamela, ¿sí? Ellos tienen la obligación de buscar la actividad, no esperar a que yo se la envíe. Si por X circunstancias cometí la omisión de no enviarla, pues ya ellos tienen que ver quién la tiene y se la hagan llegar para que entregue la actividad. Pero fíjate que se conforman. Si el maestro no las envía, dicen, pues no me la envió y no entrega nada. Es lo que pasa. Pero bueno, ahorita voy a checar con la actividad, por favor, revísenla, vean el resultado. Si hay alguna omisión, vemos la situación ya directa con los muchachos afectados, ¿sale? Sí, profe, gracias. Bueno. Bye, hasta luego. Órale, pues, que estén muy bien. Nos vemos luego. Ya voy a colgar para ver qué pasa con la máquina, ¿eh? Que estén bien. Sale.